Un conductor de Uber decide rechazar a un pasajero debido a sus prejuicios. Esta decisión parece simple, pero desencadena una serie de eventos inesperados que transforman su vida. Ve cómo un encuentro fortuito puede cambiarlo todo en esta conmovedora historia de redención y cambio. Carlos García conducía su Toyota Camry negro por las extensas calles de Ciudad de México, las luces de la ciudad parpadeando contra el telón del cielo vespertino. El aire era fresco y limpio, un marcado contraste con el asfixiante smog que a menudo cubría la ciudad durante el día. Ajustó su espejo retrovisor, vislumbrando sus propios ojos cansados, marrones y agotados. Había sido otro largo día de conducir para Uber, recogiendo a extraños y llevándolos a sus destinos, cada viaje difuminándose con el siguiente. Carlos tenía 45 años, un hombre de complexión media con una apariencia ruda que se había desvanecido con los años. Su cabello castaño, otrora vibrante, ahora estaba salpicado de canas, un testimonio de los años que había pasado trabajando largas horas. La vida no había sido amable con él últimamente. Estaba separado de su esposa, una traición que había destrozado su confianza y lo había dejado amargado. Vivía solo en un pequeño y modesto apartamento en el centro de la ciudad, donde el silencio era un recordatorio constante de la vida que una vez tuvo. Mientras conducía, pensaba en los clientes habituales que había llegado a conocer. Estaba María López, una mujer afrodescendiente de unos 40 años con una sonrisa cálida y un corazón amable. Ella era uno de los pocos puntos brillantes en su vida, siempre ofreciendo una conversación amigable y un oído comprensivo. Carlos miró su teléfono, esperando otra solicitud de viaje para mantener su mente ocupada. El pitido de la aplicación de Uber rompió el silencio, y miró la pantalla. Apareció un nombre, Ahmed Khan. El corazón de Carlos dio un vuelco. Ahmed. El nombre solo era suficiente para provocar una incomodidad profunda en él. Dudó, su dedo flotando sobre el botón de aceptar. Los recuerdos de prejuicios y estereotipos pasados flotaron en su mente. Sacudió la cabeza, tratando de despejar sus pensamientos. Es solo un viaje, se murmuró a sí mismo. Pero los viejos miedos eran difíciles de sacudir. Con un suspiro pesado, rechazó el viaje. Mientras Carlos continuaba conduciendo, la culpa lo corroía. Intentó justificar su decisión, diciéndose a sí mismo que era más seguro de esa manera. No conocía a Ahmed, y sus propios prejuicios llenaban los vacíos con miedo. Pero en el fondo, sabía que estaba equivocado. Pensó en María y en las incontables conversaciones que habían compartido sobre la bondad y la comprensión. Ella estaría decepcionada de él, y ese pensamiento dolía más de lo que quería admitir. La siguiente solicitud de viaje llegó casi de inmediato, rompiendo su ensoñación. La aceptó sin mirar el nombre, aliviado de tener una distracción. Al llegar al lugar de recogida, se sorprendió al ver a María esperando allí, su cálida sonrisa era un alivio bienvenido. Subió al asiento del pasajero, sus ojos brillando con su amabilidad habitual. «Hola, Carlos, ¿día largo?», preguntó, abrochándose el cinturón de seguridad. «Sí, se podría decir que sí», respondió él, forzando una sonrisa. María lo estudió por un momento, su expresión volviéndose seria. «Te ves preocupado, ¿qué tienes en mente?». Carlos dudó, sin estar seguro de si debería compartir sus pensamientos. Pero el peso de su culpa era demasiado pesado para soportarlo solo. «Rechacé un viaje hoy», admitió. «Por el nombre del pasajero». María frunció el ceño, sus ojos llenos de preocupación. «Carlos, sabes que eso no está bien. No puedes juzgar a alguien por su nombre o apariencia». «Lo sé», dijo él, su voz apenas un susurro. «Pero es difícil cambiar viejos hábitos». María extendió la mano y le apretó la mano, su toque era suave y reconfortante. «Nunca es demasiado tarde para cambiar, Carlos. Tienes un buen corazón. No dejes que el miedo dicte tus acciones». Mientras conducían por la ciudad, el peso de las palabras de María permanecía en el aire. Carlos sabía que ella tenía razón. Tenía que confrontar sus propios prejuicios si alguna vez quería encontrar paz. El camino por delante no sería fácil, pero con amigos como María a su lado, sintió un destello de esperanza. A la mañana siguiente, Carlos se despertó con el suave murmullo de la ciudad fuera de su ventana. Gruñó, sintiendo el dolor familiar en su espalda tras otra noche inquieta.
El recuerdo de su conversación con María persistía en su mente, un recordatorio constante de los cambios que necesitaba hacer. Decidido a comenzar de nuevo, se duchó y se vistió rápidamente, agarró sus llaves y salió por la puerta. El primer viaje de Carlos del día fue tranquilo, una mujer de mediana edad que se dirigía a una cita médica. Sonrió e hizo una pequeña charla, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mientras la dejaba y esperaba la siguiente solicitud, miró su teléfono, esperando una señal de que hoy sería diferente. La aplicación sonó, y un nombre apareció en la pantalla: Ahmed Khan. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras miraba el nombre. Recordó la culpa del día anterior, la decepción en los ojos de María. Respiró hondo, tocó el botón de aceptar y condujo al lugar de recogida, decidido a enfrentar sus miedos de frente. Cuando Carlos llegó, Ahmed estaba parado en la acera, mirando su teléfono. Era un hombre joven, probablemente en sus 20s, con cabello corto y bien arreglado y ojos marrones cálidos. Llevaba una camisa abotonada y jeans, y su expresión era de paciente cortesía. Cuando Carlos se acercó, Ahmed levantó la vista y sonrió, un gesto que momentáneamente aliviaba la ansiedad de Carlos. «Buenos días», dijo Ahmed mientras subía al asiento trasero. «Gracias por recogerme». «Buenos días», respondió Carlos, forzando una sonrisa. «¿A dónde vamos?» Ahmed le dio la dirección de un edificio de oficinas en el centro, luego se acomodó en su asiento. El viaje comenzó en silencio, el único sonido era el zumbido del motor y el murmullo distante de la ciudad. Carlos echaba miradas a Ahmed a través del espejo retrovisor, curioso pero reacio a iniciar una conversación. Finalmente, Ahmed rompió el silencio. «¿Conduces para Uber a tiempo completo?» «Sí», respondió Carlos, aliviado de tener algo de qué hablar. «Es un trabajo constante, y conozco a mucha gente interesante». Ahmed asintió. «Me imagino que debes tener grandes historias». «Soy periodista, así que siempre estoy interesado en escuchar sobre la vida de las personas». La curiosidad de Carlos se despertó. «¿Periodista, eh? ¿Qué tipo de historias escribes?» «Principalmente historias de interés humano», dijo Ahmed. «Me gusta centrarme en las experiencias cotidianas que nos conectan a todos, independientemente de nuestros antecedentes». Carlos sintió una punzada de culpa. Aquí estaba un hombre dedicado a tender puentes, y él casi había dejado que sus propios prejuicios se interpusieran en el camino. Respiró hondo, decidiendo ser honesto. «Tengo que admitir, casi no acepté tu viaje ayer». Ahmed levantó una ceja, pero su expresión se mantuvo tranquila. «¿Por qué?» Carlos dudó, luego habló en voz baja. «Por tu nombre». «Estaba asustado, supongo. He dejado que mis propios prejuicios nublen mi juicio». Ahmed permaneció en silencio por un momento, luego asintió. «Aprecio tu honestidad, Carlos. No es fácil enfrentar nuestros propios prejuicios. Pero el hecho de que estés dispuesto a hablar de ello es un paso en la dirección correcta». Carlos sintió una ola de alivio. «Gracias, Ahmed. Quiero cambiar. Es solo difícil a veces». «El cambio siempre es difícil», dijo Ahmed suavemente. «Pero vale la pena. Todos tenemos miedos y prejuicios, pero reconocerlos es el primer paso para superarlos». Mientras continuaban su viaje, Carlos sintió una sensación de esperanza. La comprensión y amabilidad de Ahmed eran un contraste marcado con los miedos que lo habían plagado. Para cuando llegaron al edificio de oficinas, Carlos se sentía más ligero, más decidido a continuar por este nuevo camino. «Gracias por el viaje», dijo Ahmed mientras salía del coche. «Y gracias por ser abierto. Significa mucho». Carlos asintió, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. «Gracias, Ahmed. Que tengas un buen día». Mientras se alejaba, Carlos sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero con cada viaje, estaba un paso más cerca de convertirse en el hombre que quería ser. Los días siguientes a su viaje con Ahmed pasaron en un torbellino de introspección para Carlos. Se encontró reflexionando sobre su pasado, las decisiones que había tomado y los prejuicios que había permitido que crecieran.
Era un viernes por la tarde cuando Carlos se encontraba una vez más conduciendo por las bulliciosas calles de Ciudad de México, su mente pesada con pensamientos. La ciudad estaba viva con actividad, las luces de neón parpadeando mientras la gente se apresuraba a llegar a sus destinos. Carlos recogió a su siguiente pasajera, una joven llamada Emma que se dirigía a la fiesta de un amigo. Mientras charlaban, Carlos sintió que volvía a un sentido de normalidad. La risa de Emma era contagiosa, y por un momento, olvidó el peso sobre sus hombros. Pero el respiro momentáneo no duró mucho. Después de dejar a Emma, su siguiente solicitud de viaje llegó, y vio un nombre familiar, Ahmed Khan. Mientras Carlos se acercaba a la ubicación de Ahmed, sintió una mezcla de anticipación e incomodidad. Ahmed subió al asiento trasero, su expresión se iluminó al reconocer a Carlos. «Hola, Carlos. Qué gusto verte de nuevo». «Hola, Ahmed». «¿Cómo va todo?», preguntó Carlos, genuinamente complacido de verlo. «Tan ocupado como siempre», respondió Ahmed con una sonrisa. «Me dirijo a un evento comunitario en el centro. Es parte de una serie que estoy escribiendo sobre la integración cultural en la ciudad». La curiosidad de Carlos se despertó. «Suena interesante. ¿Qué tipo de evento es?». «Es un festival cultural», explicó Ahmed. «Habrá comida, música y actuaciones de diferentes grupos culturales. Es una celebración de la diversidad y la comunidad». Carlos asintió, sintiendo un tirón en su corazón. «¿Puedo preguntarte qué te inspiró a cubrir estos eventos?». Ahmed se acomodó en su asiento, su mirada pensativa. «Creo que compartir nuestras historias es la mejor manera de tender puentes. Cuando la gente ve lo similares que somos, a pesar de nuestros diferentes orígenes, fomenta la comprensión y la empatía». Carlos escuchó, absorbiendo las palabras de Ahmed. Continuaron hablando, su conversación fluyendo sin esfuerzo. Carlos compartió algunas de sus propias experiencias, las luchas que había enfrentado y los cambios que estaba tratando de hacer. Ahmed escuchaba atentamente, ofreciendo ideas y aliento. Cuando llegaron al festival, Carlos dudó antes de hablar. «¿Te importaría si te acompañara? Nunca he estado en un evento así». Los ojos de Ahmed se iluminaron con entusiasmo. «Por supuesto. Me encantaría que me acompañaras». Juntos, entraron en los terrenos del festival. El aire estaba lleno de los aromas de diversas cocinas, y una vibrante música sonaba desde diferentes rincones del lugar. Carlos sintió una sensación de asombro mientras observaba las vistas y sonidos. Caminaban de puesto en puesto, probando comidas de diferentes culturas y viendo actuaciones que mostraban un rico tapiz de tradiciones. En un momento dado, se detuvieron para ver a un grupo de bailarines realizando una danza tradicional africana. Los ritmos y movimientos gráciles cautivaban a la audiencia. Carlos miró a Ahmed, que observaba con una mirada de profunda apreciación. «¿No es increíble?», dijo Ahmed, su voz llena de asombro. «Cada una de estas actuaciones cuenta una historia, un pedazo de historia y cultura transmitido a través de generaciones». Carlos asintió, sintiendo una conexión profunda. «Lo es. Nunca me di cuenta de cuánto hay que aprender y apreciar». A medida que avanzaba la noche, Carlos se encontró inmerso en conversaciones con personas de todos los ámbitos de la vida. Conoció a una pareja mayor que había emigrado de Vietnam, a un joven artista de México y a un chef de India. Cada interacción lo dejó sintiéndose enriquecido e iluminado. Para cuando dejaron el festival, Carlos sintió un renovado sentido de esperanza y propósito. Él y Ahmed caminaron de regreso al coche, el aire nocturno fresco y refrescante. «Gracias por invitarme», dijo Carlos sinceramente. «Esto ha sido una experiencia reveladora». Ahmed sonrió cálidamente. «Me alegra que hayas venido, Carlos. Se trata de dar ese primer paso. Creo que estás en el camino correcto». Mientras Carlos conducía a casa, reflexionaba sobre los eventos de la noche. Sentía un cambio dentro de sí, una ruptura de barreras que ni siquiera sabía que existían. Con cada paso que daba, estaba aprendiendo a ver el mundo con nuevos ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentía una sensación de paz. Los días siguientes a su viaje con Ahmed pasaron en un torbellino de introspección para Carlos. Se encontró reflexionando sobre su pasado, las decisiones que había tomado y los prejuicios que había permitido que crecieran.
Era un viernes por la tarde cuando Carlos se encontraba una vez más conduciendo por las bulliciosas calles de Ciudad de México, su mente pesada con pensamientos. La ciudad estaba viva con actividad, las luces de neón parpadeando mientras la gente se apresuraba a llegar a sus destinos. Carlos recogió a su siguiente pasajera, una joven llamada Emma que se dirigía a la fiesta de un amigo. Mientras charlaban, Carlos sintió que volvía a un sentido de normalidad. La risa de Emma era contagiosa, y por un momento, olvidó el peso sobre sus hombros. Pero el respiro momentáneo no duró mucho. Después de dejar a Emma, su siguiente solicitud de viaje llegó, y vio un nombre familiar, Ahmed Khan. Mientras Carlos se acercaba a la ubicación de Ahmed, sintió una mezcla de anticipación e incomodidad. Ahmed subió al asiento trasero, su expresión se iluminó al reconocer a Carlos. «Hola, Carlos. Qué gusto verte de nuevo». «Hola, Ahmed». «¿Cómo va todo?», preguntó Carlos, genuinamente complacido de verlo. «Tan ocupado como siempre», respondió Ahmed con una sonrisa. «Me dirijo a un evento comunitario en el centro. Es parte de una serie que estoy escribiendo sobre la integración cultural en la ciudad». La curiosidad de Carlos se despertó. «Suena interesante. ¿Qué tipo de evento es?». «Es un festival cultural», explicó Ahmed. «Habrá comida, música y actuaciones de diferentes grupos culturales. Es una celebración de la diversidad y la comunidad». Carlos asintió, sintiendo un tirón en su corazón. «¿Puedo preguntarte qué te inspiró a cubrir estos eventos?». Ahmed se acomodó en su asiento, su mirada pensativa. «Creo que compartir nuestras historias es la mejor manera de tender puentes. Cuando la gente ve lo similares que somos, a pesar de nuestros diferentes orígenes, fomenta la comprensión y la empatía». Carlos escuchó, absorbiendo las palabras de Ahmed. Continuaron hablando, su conversación fluyendo sin esfuerzo. Carlos compartió algunas de sus propias experiencias, las luchas que había enfrentado y los cambios que estaba tratando de hacer. Ahmed escuchaba atentamente, ofreciendo ideas y aliento. Cuando llegaron al festival, Carlos dudó antes de hablar. «¿Te importaría si te acompañara? Nunca he estado en un evento así». Los ojos de Ahmed se iluminaron con entusiasmo. «Por supuesto. Me encantaría que me acompañaras». Juntos, entraron en los terrenos del festival. El aire estaba lleno de los aromas de diversas cocinas, y una vibrante música sonaba desde diferentes rincones del lugar. Carlos sintió una sensación de asombro mientras observaba las vistas y sonidos. Caminaban de puesto en puesto, probando comidas de diferentes culturas y viendo actuaciones que mostraban un rico tapiz de tradiciones. En un momento dado, se detuvieron para ver a un grupo de bailarines realizando una danza tradicional africana. Los ritmos y movimientos gráciles cautivaban a la audiencia. Carlos miró a Ahmed, que observaba con una mirada de profunda apreciación. «¿No es increíble?», dijo Ahmed, su voz llena de asombro. «Cada una de estas actuaciones cuenta una historia, un pedazo de historia y cultura transmitido a través de generaciones». Carlos asintió, sintiendo una conexión profunda. «Lo es. Nunca me di cuenta de cuánto hay que aprender y apreciar». A medida que avanzaba la noche, Carlos se encontró inmerso en conversaciones con personas de todos los ámbitos de la vida. Conoció a una pareja mayor que había emigrado de Vietnam, a un joven artista de México y a un chef de India. Cada interacción lo dejó sintiéndose enriquecido e iluminado. Para cuando dejaron el festival, Carlos sintió un renovado sentido de esperanza y propósito. Él y Ahmed caminaron de regreso al coche, el aire nocturno fresco y refrescante. «Gracias por invitarme», dijo Carlos sinceramente. «Esto ha sido una experiencia reveladora». Ahmed sonrió cálidamente. «Me alegra que hayas venido, Carlos. Se trata de dar ese primer paso. Creo que estás en el camino correcto». Mientras Carlos conducía a casa, reflexionaba sobre los eventos de la noche. Sentía un cambio dentro de sí, una ruptura de barreras que ni siquiera sabía que existían. Con cada paso que daba, estaba aprendiendo a ver el mundo con nuevos ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentía una sensación de paz. Las semanas que siguieron vieron a Carlos García inmerso más profundamente en las actividades del centro comunitario. Se encontró no solo como voluntario, sino también construyendo relaciones significativas con las personas que conocía.
Sus amistades con Ahmed y Laila se fortalecieron, y María seguía siendo una fuente constante de apoyo y aliento. Cada día traía nuevos desafíos e ideas, empujando a Carlos más en su viaje de autodescubrimiento y aceptación. Una tarde soleada, Carlos recibió una llamada de Ahmed. «Hola, Carlos. ¿Puedes venir al centro comunitario hoy? Hay algo importante que necesitamos discutir». Carlos accedió, curioso y ligeramente aprensivo. Cuando llegó, encontró a Ahmed y Laila esperándolo en una de las salas de reuniones. La atmósfera era tensa, y Carlos sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué está pasando?», preguntó Carlos, tomando asiento. Ahmed intercambió una mirada con Laila antes de hablar. «Carlos, hemos encontrado un problema. Algunos de los nuevos voluntarios han expresado preocupaciones sobre un individuo en particular. Se sienten incómodos a su alrededor, y ha habido rumores sobre su pasado». Carlos frunció el ceño, tratando de descifrar lo que Ahmed estaba insinuando. «¿De quién estamos hablando?». «Su nombre es Mario», dijo Laila en voz baja. «Se unió a nosotros hace unas semanas. Hay rumores de que estuvo involucrado en un grupo de odio hace años». El corazón de Carlos se hundió. Había conocido a Mario una o dos veces, y el hombre parecía ansioso por ayudar e integrarse en la comunidad. ¿Han hablado con él sobre esto? «Aún no lo hemos confrontado», respondió Ahmed. «Queríamos obtener tu opinión primero. Has pasado por muchas cosas, Carlos. Pensamos que podrías tener una perspectiva sobre esto». Carlos sintió el peso de su confianza. Sabía que manejar esta situación con delicadeza era crucial. «Creo que necesitamos hablar con él. Todos merecen una oportunidad para explicarse. Las personas pueden cambiar». Más tarde ese día, Carlos encontró a Mario en el jardín comunitario, cuidando las plantas. Se acercó con cautela, sin saber cómo iniciar la conversación. «Hola, Mario. ¿Tienes un minuto?», preguntó Carlos, tratando de mantener un tono ligero. Mario levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente. «Claro, Carlos». «¿Qué pasa?». Carlos tomó una respiración profunda. «Algunas preocupaciones han sido planteadas sobre tu pasado. Hay rumores de que estuviste involucrado con un grupo de odio. ¿Es eso cierto?». La expresión de Mario se oscureció, y dejó sus herramientas. «Sí, es cierto. Era joven y estúpido. Me metí con la gente equivocada. Pero eso fue hace años. He trabajado duro para dejar esa vida atrás». Carlos asintió, sintiendo la sinceridad en la voz de Mario. «La gente está preocupada, Mario. Necesitan saber que no eres la misma persona que eras entonces». Mario suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Lo entiendo. Cometí muchos errores, y los lamento cada día. Por eso estoy aquí. Quiero enmendarme, devolver algo a la comunidad». Carlos pensó en su propio viaje, los prejuicios que había trabajado tan duro para superar. «Todos merecen una segunda oportunidad, Mario. Pero necesitas ser abierto sobre tu pasado y mostrar a la gente que has cambiado. No será fácil, pero es la única manera de construir confianza». Mario asintió, con determinación en sus ojos. «Lo entiendo. Haré lo que sea necesario». En los días siguientes, Mario comenzó a abrirse a los otros voluntarios, compartiendo su historia y los esfuerzos que había hecho para cambiar su vida. Algunos eran escépticos al principio, pero gradualmente, comenzaron a ver el remordimiento genuino y el compromiso en sus acciones. Una noche, el centro comunitario organizó una reunión para discutir el tema abiertamente. Carlos, Ahmed y Laila estuvieron junto a Mario mientras se dirigía al grupo. «Sé que muchos de ustedes han oído sobre mi pasado», comenzó Mario, su voz firme pero llena de emoción. «Fui parte de algo terrible, algo de lo que me avergüenzo profundamente. Pero he pasado los últimos años tratando de enmendarme, tratando de ser una mejor persona. Todo lo que pido es una oportunidad para demostrar que he cambiado». Hubo un momento de silencio, luego algunos murmullos de apoyo del grupo. Carlos sintió un orgullo por Mario y la comunidad. Estaban dispuestos a escuchar, a darle a alguien una segunda oportunidad. Después de la reunión,
Carlos se encontró afuera con Ahmed, Laila y María. El aire fresco de la noche era refrescante, y Carlos sintió una sensación de alivio y logro. «Manejaste eso muy bien, Carlos», dijo Ahmed, dándole una palmada en la espalda. «Estoy orgulloso de ti». «Gracias, Ahmed. Solo pensé en lo que me gustaría si estuviera en los zapatos de Mario», respondió Carlos. Laila sonrió. «Mostraste mucha empatía y comprensión. No es fácil confrontar estos problemas, pero lo hiciste con gracia». María asintió, sus ojos llenos de admiración. «Has recorrido un largo camino, Carlos. Y has hecho una verdadera diferencia aquí». Carlos sintió un cálido resplandor de gratitud. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero momentos como estos le hicieron darse cuenta de lo lejos que había llegado. Había encontrado una comunidad que creía en el cambio, en las segundas oportunidades y en el poder de la comprensión y la empatía. En las semanas que siguieron, Mario continuó integrándose en la comunidad, ganándose lentamente la confianza y el respeto de quienes lo rodeaban. Carlos observaba con una sensación de satisfacción mientras los esfuerzos de Mario daban frutos, viendo paralelos con su propia transformación. Una tarde, mientras Carlos estaba dejando el centro comunitario, se encontró con Raj, el hombre que había conocido durante la noche cultural. Raj invitó a Carlos a su casa para cenar, y Carlos aceptó con entusiasmo, deseando profundizar su amistad. Esa noche, Carlos llegó al apartamento de Raj, siendo recibido calurosamente por Raj y su familia. El apartamento estaba lleno de los deliciosos aromas de la cocina india, y a Carlos se le hizo agua a la boca en anticipación. Mientras se sentaban a comer, la esposa de Raj, Priye, sirvió una variedad de platos, cada uno lleno de sabor. Carlos saboreaba cada bocado, sintiendo una profunda apreciación por la hospitalidad y calidez de sus anfitriones. «Gracias por invitarme, Raj. Esta comida es increíble», dijo Carlos, sonriendo a Priye. Priye devolvió la sonrisa. «Nos alegra que pudieras acompañarnos, Carlos. Es agradable tener amigos en casa». La conversación fluía fácilmente, tocando varios temas desde las experiencias de Raj en India hasta el trabajo de Carlos en el centro comunitario. Carlos sentía un sentido de pertenencia, una conexión que trascendía las fronteras culturales. Después de la cena, se trasladaron a la sala para tomar té. Los hijos de Raj, Anja y Kebir, se unieron a ellos, sus ojos llenos de curiosidad por la vida de Carlos. Carlos se encontraba riendo y compartiendo historias, sintiéndose como parte de la familia. A medida que la noche llegaba a su fin, Raj caminó con Carlos hasta la puerta. «Gracias por venir, Carlos. Significa mucho para nosotros». «No, gracias a ti, Raj. Esto ha sido maravilloso». «Realmente lo aprecio», respondió Carlos sinceramente. Caminando a casa, Carlos reflexionaba sobre la noche. Sentía una profunda gratitud por las amistades que había formado y las experiencias que había ganado. Su mundo se había expandido de maneras que nunca había imaginado, y era más rico por ello. De regreso en su apartamento, Carlos se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en el viaje que había emprendido, las barreras que había derribado y el crecimiento que había experimentado. Se dio cuenta de que el cambio no se trataba de perfección, sino de progreso. Se trataba de dar un paso a la vez, aprendiendo y creciendo en el camino. Mientras miraba las luces de la ciudad, Carlos sintió una sensación de paz. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero ya no lo caminaba solo. Había encontrado una comunidad, un sentido de propósito y una nueva apreciación por la belleza de la diversidad. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente esperanzado sobre el futuro. Carlos García se sentó en su modesto apartamento, los sonidos de la ciudad un murmullo distante más allá de las delgadas paredes. Mantenía una taza de café, su calor un pequeño consuelo en esa mañana solitaria de sábado. El festival con Ahmed le había abierto los ojos, pero también le había dejado una sensación persistente de inquietud. No podía sacudirse la sensación de que necesitaba hacer más, de enfrentar las sombras que habían estado en su corazón durante tanto tiempo. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era María, su pasajera y confidente, que se había convertido en una presencia constante en su vida. Habían compartido innumerables conversaciones, y Carlos valoraba su percepción y apoyo.
Contestó la llamada, agradecido por la distracción. Hola, María. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Carlos suspiró, recostándose en su silla. Estoy bien. Solo estoy pensando. Mucho pensando, en realidad. La voz de María era cálida y reconfortante. Eso es bueno, Carlos. La reflexión es importante. ¿Has salido mucho hoy? Aún no. Solo estoy sentado aquí, tratando de darle sentido a las cosas. ¿Qué tal si vamos a dar un paseo? Hay un parque cerca de tu lugar, ¿no? El aire fresco podría hacerte bien. Carlos consideró su sugerencia. Había pasado demasiado tiempo solo con sus pensamientos. Sí, suena como una buena idea. Te encontraré allí en media hora. Mientras Carlos caminaba hacia el parque, notó los pequeños detalles que a menudo pasaban desapercibidos en su prisa por ir de un lugar a otro. La forma en que la luz del sol se filtraba a través de los árboles, la risa de los niños jugando, el murmullo distante de las familias disfrutando de su fin de semana. Era un recordatorio de las simples alegrías que había pasado por alto. María lo estaba esperando en un banco, su sonrisa tan cálida como siempre. Comenzaron a caminar, la conversación fluyendo fácilmente. Carlos se encontró abriéndose sobre su pasado, las decisiones que había tomado y los prejuicios que lo habían moldeado. María, he estado pensando mucho en Ahmed y el festival, dijo Carlos, su voz teñida de vulnerabilidad. Me di cuenta de cuánto me he perdido debido a mis propios miedos y prejuicios. María asintió, su expresión pensativa. Reconocer eso es un gran paso, Carlos. No es fácil confrontar nuestras propias fallas. Pero lo estás haciendo, y eso es lo que importa. Carlos suspiró, sus hombros pesados con el peso de sus pensamientos. Simplemente, no sé por dónde empezar. ¿Cómo cambio algo que ha sido parte de mí durante tanto tiempo? María dejó de caminar y se volvió para mirarlo, su mirada firme. Empiezas dando un paso a la vez. Ya has comenzado ese viaje. Rodéate de personas que desafíen tus puntos de vista, que amplíen tu perspectiva. Sigue teniendo estas conversaciones y sigue empujándote a ver más allá de la superficie. Carlos sintió un destello de esperanza. Quiero ser mejor, María. No solo por mí, sino por las personas a mi alrededor. No quiero ser impulsado por el miedo más. Entonces estás en el camino correcto, dijo María, su sonrisa alentadora. El cambio lleva tiempo, pero cada paso que das te acerca a donde quieres estar. Continuaron caminando, la conversación cambiando a temas más ligeros. Carlos encontró consuelo en la presencia de María, su apoyo inquebrantable era un bálsamo para su alma atribulada. Mientras caminaban, notó los diversos rostros a su alrededor, cada persona un recordatorio del rico tapiz que componía la ciudad que llamaba hogar. Para cuando se despidieron, Carlos sintió un renovado sentido de propósito. Aún estaba lidiando con su pasado, pero estaba decidido a forjar un nuevo camino hacia adelante. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, sabía que el viaje por delante sería desafiante, pero con amigos como María y Ahmed a su lado, se sentía listo para enfrentar lo que viniera. Carlos García se despertó con el sonido de la lluvia golpeando su ventana. Permaneció en la cama por un momento, escuchando el ritmo constante. Habían pasado unas semanas desde el festival con Ahmed, y en ese tiempo, Carlos había estado trabajando duro para confrontar sus propios prejuicios. Las conversaciones con María y Ahmed habían encendido una chispa dentro de él, empujándolo a cambiar. Mientras Carlos se preparaba para el día, pensaba en los pasos que había dado. Había comenzado a leer más sobre diferentes culturas e historias, tratando de entender perspectivas distintas a la suya. También había comenzado a ser voluntario en un centro comunitario local, con la esperanza de contribuir positivamente y aprender de aquellos a su alrededor. Pero hoy era diferente. Hoy, iba a encontrarse con Ahmed nuevamente, no como pasajero, sino como amigo. El teléfono de Carlos vibró con un mensaje de Ahmed: estoy deseando nuestro almuerzo de hoy. Traeré a alguien que podría interesarte. Carlos sintió una mezcla de curiosidad y ansiedad. Esperaba no decir ni hacer nada que lo avergonzara. Condujo por las calles empapadas de lluvia, la ciudad luciendo algo apagada bajo el cielo gris.
Cuando llegó al pequeño y acogedor café que habían acordado, vio a Ahmed ya dentro, hablando con una mujer de cabello largo y oscuro. Carlos respiró hondo y entró. «Carlos, me alegra que pudieras venir», lo saludó Ahmed con una cálida sonrisa. «Esta es mi amiga, Laila. Es trabajadora social y ha estado haciendo un trabajo increíble en la comunidad». Laila se levantó y extendió la mano. «Mucho gusto, Carlos. Ahmed me ha hablado mucho de ti». Carlos estrechó su mano, sintiéndose un poco cohibido. «Mucho gusto, Laila». Se sentaron, y Carlos notó la vibrante atmósfera del café. Las paredes estaban adornadas con coloridas obras de arte, y el aire estaba lleno del rico aroma del café recién hecho. Mientras charlaban, Carlos se encontró abriéndose sobre su pasado, sus luchas y los cambios que estaba tratando de hacer. «Laila, tengo que admitir, todo este viaje ha sido revelador pero también bastante desafiante», dijo Carlos, su voz teñida de vulnerabilidad. «Me he dado cuenta de cuánto mis propios prejuicios han moldeado mis acciones y pensamientos». Laila asintió, su expresión compasiva. «El cambio nunca es fácil, Carlos. Pero el hecho de que seas consciente y estés trabajando activamente para superar estos prejuicios es un gran paso. Muchas personas nunca llegan a ese punto». Carlos sintió un destello de alivio. «Gracias, Laila. Es solo que, a veces siento que nunca lo superaré realmente. Como si estuviera demasiado arraigado». Ahmed se inclinó hacia adelante, sus ojos sinceros. «Carlos, ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos nuestros propios prejuicios. Lo importante es que lo estás intentando. Ese esfuerzo, esa voluntad de cambiar, es lo que más importa». Continuaron su conversación durante el almuerzo, discutiendo varios temas desde la integración cultural hasta experiencias personales. Carlos escuchaba atentamente, absorbiendo sus ideas y compartiendo las suyas. Sentía que crecía un sentido de camaradería entre ellos, un vínculo forjado a través de la honestidad y el respeto mutuo. Después del almuerzo, Ahmed y Laila invitaron a Carlos a visitar el centro comunitario donde ambos eran voluntarios. Estaba ubicado en una bulliciosa parte de la ciudad, un lugar donde personas de todos los ámbitos de la vida se reunían. Al entrar, Carlos quedó impresionado por la vibrante energía. Había niños jugando, adultos en animadas discusiones y voluntarios asistiendo donde se necesitara. «Aquí es donde ocurre la magia», dijo Laila con una sonrisa. «Ofrecemos varios programas aquí, desde tutoría después de la escuela hasta asistencia para la búsqueda de empleo. Se trata de apoyar a la comunidad y fomentar un sentido de pertenencia». Carlos sintió una oleada de admiración por Laila y Ahmed. Su dedicación a ayudar a los demás era inspiradora. Pasó la tarde conociendo a las personas en el centro, escuchando sus historias y ofreciendo su ayuda. Al final del día, sintió una profunda sensación de satisfacción. Al salir, Ahmed se acercó a Carlos. «Estoy realmente contento de que hayas venido hoy, Carlos. Significa mucho verte involucrado». Carlos sonrió, sintiendo un calor en su pecho. «Gracias por invitarme, Ahmed. Esto ha sido increíble. Siento que finalmente estoy empezando a entender lo que significa ser parte de una comunidad». Ahmed le dio una palmada en el hombro. «Lo eres, Carlos. Definitivamente lo eres». En las semanas siguientes, Carlos hizo un esfuerzo por visitar regularmente el centro comunitario. Se ofreció como voluntario para varias actividades, desde tutoría para niños hasta la organización de eventos. Descubrió que cada experiencia le enseñaba algo nuevo, desafiando sus percepciones y ampliando su comprensión del mundo a su alrededor. Una noche, mientras Carlos ayudaba a preparar un evento nocturno cultural en el centro, entabló una conversación con un hombre llamado Raj, que había emigrado recientemente de India. Raj compartió sus luchas y triunfos, los desafíos de adaptarse a un nuevo país mientras preservaba su identidad cultural. Carlos escuchó, sintiendo un profundo respeto por la resiliencia de Raj. «Gracias por compartir tu historia, Raj», dijo Carlos sinceramente. «Es inspirador escuchar cómo has navegado estos desafíos». Raj sonrió cálidamente. «Gracias, Carlos. Significa mucho tener personas aquí que estén dispuestas a escuchar y apoyarnos». Mientras comenzaba la noche cultural, Carlos se sumergió en un torbellino de colores, sonidos y sabores.
Hubo danzas tradicionales, actuaciones musicales y comida de diversas culturas. Observó con asombro cómo la gente celebraba su herencia, compartiéndola con orgullo y alegría. Durante una de las actuaciones, Carlos notó a María en la multitud, su rostro iluminado de emoción. Hizo un gesto, y ella se acercó a él. «Carlos, esto es increíble. Me alegra tanto que estés aquí», dijo, abrazándolo. «Me alegra que estés aquí también, María». «Este lugar es increíble», respondió Carlos, sintiendo un sentido de pertenencia. Vieron las actuaciones juntos, compartiendo risas e historias. A medida que avanzaba la noche, Carlos sintió un profundo sentido de conexión, no solo con las personas a su alrededor, sino con el tapiz más amplio de la humanidad. Se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias, todos formaban parte de algo más grande, unidos por experiencias compartidas y aspiraciones comunes. Cuando terminó el evento, Carlos ayudó con la limpieza, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Caminó a casa, el aire fresco de la noche refrescante contra su piel. La ciudad parecía diferente de alguna manera, más vibrante y viva. Sentía un renovado sentido de propósito, una determinación para seguir rompiendo las barreras que una vez lo habían frenado. En las semanas que siguieron, la vida de Carlos continuó cambiando. Se encontró cada vez más involucrado en la comunidad, formando nuevas amistades y ganando una comprensión más profunda del mundo a su alrededor. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero ya no tenía miedo. Con el apoyo de amigos como María, Ahmed y Laila, se sentía listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Carlos se sentó en su apartamento una noche, reflexionando sobre cuánto había avanzado. Pensó en las personas que había conocido, las historias que había escuchado y las lecciones que había aprendido. Se dio cuenta de que el cambio no se trataba de perfección, sino de progreso. Se trataba de dar un paso a la vez, aprendiendo y creciendo en el camino. Mientras miraba las luces de la ciudad, Carlos sintió una sensación de paz. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos. Con un renovado sentido de propósito y un corazón lleno de esperanza, Carlos García abrazó los cambios en su vida, confiando en que estaba en el camino correcto. Había encontrado una comunidad, construido amistades duraderas y descubierto la fuerza dentro de sí mismo para superar sus miedos y prejuicios. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente en paz.